Dios te bendiga, bienvenido al canal una vez más. El día de hoy nos hacemos una pregunta. ¿Qué le falta a mi oración? ¿Cuáles son los pasos para que mi oración siempre sea contestada? De antemano quiero decirte que no hay una fórmula mágica para que nuestras oraciones siempre reciban un sí de parte de Dios, porque la oración no es como una máquina que debemos saber utilizar o a la que le debemos aplicar ciertas técnicas. La oración es más bien algo semejante a lo que hizo Esther, la cual se presentó delante del rey y esperó recibir de parte del rey una respuesta favorable a su petición. Cuando nosotros oramos, nos estamos presentando ante el trono de la gracia de Dios, ante el Rey del universo. Y todos aquellos que hemos creído en Cristo tenemos un gran privilegio, y es ese acceso a la presencia de Dios por medio de la oración. Pero todos los cristianos experimentamos dudas en el momento de pensar si nuestra oración está siendo adecuada o si estamos orando debidamente. El día de hoy quiero compartir contigo 3 características de una oración eficaz. Pero antes quisiera compartir una lectura de Santiago capítulo 5 versículos 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La historia de Elías es un gran ejemplo sobre la influencia y el alcance que puede tener la oración. La oración de un hombre fue la razón para que una nación entera pasase un periodo de tiempo sin recibir la lluvia del cielo. Y por la oración de ese mismo hombre, la lluvia volvió a caer. No menospreciemos nuestras oraciones, ya que ellas no se limitan a las capacidades nuestras, sino que están dirigidas hacia Dios y Él tiene el poder sobre todas las cosas. La primera cualidad que debe tener una oración eficaz es la humildad. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, leemos: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios es santo. Cuando nos acercamos a Él debemos entender que somos indignos de este privilegio, pero que Él nos los ha otorgado por su gracia. Así que no podemos acercarnos a Dios con reclamos o con altanería, sino que debemos hacerlo con sencillez y con humildad. En esta sección de la Escritura, el Señor aparece a Salomón en sueños y le enseña que si viene algún castigo sobre el pueblo por causa de sus pecados, la manera en que debían acercarse a Él era con humildad y arrepentimiento, convirtiéndose de sus malos caminos y levantando su súplica a Dios. Si se acercaban al Señor con verdadera humildad y arrepentimiento, el Señor iba a escuchar sus súplicas y iba a levantar el castigo de sobre ellos. Querramos o no, de manera inconsciente hemos imitado patrones que se alejan del modelo bíblico de la oración. Y vemos que el día de hoy se habla mucho de decretar, de declarar y de hablar ciertas palabras que suenan muy espirituales, pero que nos roban de la esencia de la oración. Hay un ejemplo extraordinario de esa oración humilde en el primer libro de Samuel. Cuando Ana suplica a Dios por su hijo, lo hace con tal humillación y súplica que su oración, aunque no se podía oír, aunque su voz no podía ser escuchada, el clamor de ella, el clamor de su alma, subió a la presencia de Dios. Ella le dijo al Señor: si te compadeces de mi aflicción y me concedes tener un hijo varón, yo te lo consagro, te lo dedico a ti. Y ante Dios fue agradable su petición porque ella lo hizo de forma humilde. Quiero hacerte saber algo extraordinario. Cada like y comentario es un paso más para que este mensaje llegue a corazones que lo necesitan. Imaginen el impacto que podemos tener juntos llevando esperanza y fe a través de este video. Acompáñenme y sean parte de esta bendición donde juntos compartimos la palabra que transforma vidas. No olvides suscribirte y compartir. Algo que tampoco puede faltar en nuestra oración es la sinceridad. Vamos a leer Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La sinceridad en la oración no solamente tiene que ver con decirle a Dios lo que hemos hecho.
Imagine por un momento que una persona es presentada delante de un juez y que él se presenta con el cuchillo en la mano diciendo que él sí es responsable de haber asesinado a una persona. ¿Le movería a misericordia al juez el hecho de que esa persona le diga la realidad de los hechos? Pues no. Tampoco nos podemos presentar a Dios diciendo, sí, Señor, he cometido este pecado, y con una actitud indiferente. La sinceridad de la cual habla este versículo, buscar a Dios de corazón, es ese deseo genuino de hacer su voluntad y apartarnos de aquello que nos ha desviado de su voluntad. Dios no puede ser engañado. No podemos buscar a Dios solamente para que nos dé aquello que nosotros queremos y dejar a un lado el obedecerle. No podemos tener una verdadera relación con Dios si no hay obediencia a sus palabras. Esto es muy importante. No puede haber una oración eficaz sin un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. En Proverbios 28:9 se nos dice que quien aparta su oído para no escuchar la ley de Dios, quien no quiere obedecer las instrucciones de Dios, quien no quiere seguir los consejos de Dios, pues su oración delante de Dios va a ser abominable, tampoco va a llegar. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, hay una enseñanza clave en cuanto a la oración. Allí se menciona que los esposos que no tratan debidamente a sus esposas, sus oraciones van a tener estorbo delante de la presencia de Dios. Porque no podemos ser hipócritas delante de la presencia de Dios y mientras oramos y decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, en nuestras acciones estará haciendo todo lo contrario. No existe aquello como una vida secular y una vida espiritual. Tenemos solo una vida. Toda nuestra vida debe ser agradable a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que vendría la hora, y que ahora es, donde los verdaderos adoradores le iban a dar a Dios una adoración verdaderamente espiritual y que no se tenían que trasladar a un sitio o a otro para adorar a Dios, porque esa adoración tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Si un aspecto de nuestra vida no está glorificando a Dios, pues esto va a afectar nuestras oraciones. Si nuestras relaciones con los demás no están bien, si estamos haciéndole daño al prójimo, si estamos siendo mezquinos, egoístas, si no estamos teniendo misericordia, ¿cómo vamos a esperar que nuestra comunión con Dios fluya? Para disfrutar de verdadera comunión con el Señor, tenemos que vivir una vida conforme a lo que Él manda. Y con esto no me refiero a que no vamos a tener pecado, porque si no, ¿quién podría orar? Pero la sinceridad es que haya una búsqueda sincera de hacer la voluntad de Dios aun cuando tenemos fallas. Y cuando esas fallas existan, que haya un verdadero arrepentimiento y un deseo de cambio en nuestras vidas para alinearnos a la voluntad de Dios. E indiscutiblemente, otro elemento que nos puede faltar en la oración eficaz es la fe. En Hebreos 11:6 la palabra nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Este es un elemento clave, la fe, pero debemos entender que la fe de nosotros no debe ser solamente en un aspecto de las cualidades de Dios, porque muchas veces confiamos en que Él tiene el poder para hacer lo que le estamos pidiendo, pero muchas veces nos frustramos porque a pesar de nuestras peticiones y de saber que Dios tiene el poder para hacer las cosas, no vemos que suceda aquello que le pedimos a Dios. Hay tres maneras en las que Dios responde nuestras oraciones, pero percibimos una sola de ellas. Cuando Dios nos dice sí y recibimos lo que pedimos, ahí nos damos cuenta y celebramos porque nuestra oración fue contestada. Pero también Dios sabe decir de otras formas. En ocasiones Dios nos dice que esperemos. No recibimos aquello que pedimos en el momento que lo pedimos, sino posteriormente cuando Dios sabe que es el momento preciso o adecuado para nosotros recibir aquel beneficio o aquella petición que estamos haciendo al Señor. Y una tercera forma en la que Dios responde nuestras oraciones es diciendo que no, porque esta también es una manera de responder. Y aunque esto no nos gusta mucho, pero es una realidad. Dios no siempre dice que sí a nuestras oraciones. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo nos dice cómo él suplicó 3 veces a Dios para que le fuese quitado un aguijón que él tenía en su carne. Pero la respuesta de Dios fue que se bastase en su gracia, que aún en la debilidad Dios estaba glorificando. Así como confiamos en que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, también debemos confiar en la sabiduría de Dios. Su sabiduría y su entendimiento es más alto que los nuestros. Y si el Señor nos dice que no a algo, es porque su plan y su propósito es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar. Aunque nosotros veamos que recibir aquella petición es lo que necesitamos, Dios sabe dar buenas dádivas y debemos confiar en Él. Jesús, quien es nuestro ejemplo en todo, nos mostró cómo orar al Padre y cómo esperar
que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Recordamos la oración que el Señor hizo en Getsemaní, en donde le suplica a su Padre que si fuese posible pasase la copa de sufrimiento sin que Él la tomara. Mas Cristo dijo que no se hiciera su voluntad, sino que se cumpliese la voluntad del Padre. En Hebreos capítulo 5, versículo 7 se nos dice que esa oración de Jesús fue oída, porque Él oró reverentemente. Pero nos preguntamos, ¿cómo que su oración fue oída si de igual manera fue crucificado? Sí, su oración fue oída porque dentro de su oración estaba que la voluntad del Padre se cumpliera, como efectivamente se cumplió, porque el padecimiento de Cristo era necesario para que el plan de salvación del Padre fuese cumplido a cabalidad. El Señor anhela que sus hijos elevemos ante Él nuestras oraciones, pero debemos hacerlo con humildad, con sinceridad y con fe. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 de su primera carta que orara por todos los hombres. Él le enseñó a su joven discípulo que la oración era algo primordial en la vida de un siervo de Dios. Gracias a Jesucristo se nos ha dado acceso a este trono de gracia. No tenemos que andar afanados ni angustiados por nada, sino presentar nuestras peticiones delante del Señor, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros.